¿Cuántos nudos tienes en la garganta? Ese es el título de este segundo episodio de Queridas Humanas, porque quiero contarles que estoy un poquito preocupada. Últimamente quienes vivimos en Colombia, puntualmente en Bogotá, hemos escuchado noticias de personas que se están suicidando, de personas que deciden no seguir existiendo por diferentes motivos. Hemos escuchado que por temas de bullying, de depresión, de deudas. Y quise tratar este tema porque quiero contarles de una experiencia personal que tuve hace algunos años y que me permite entender un poco, no a niveles de suicidio, pero es que esto tiene mucha tela para cortar porque hace un tiempo también escuchamos de una youtuber que pues digamos que mencionó en un video que tenía depresión y bueno, fue algo que nos conmocionó a todos, me incluyo porque cuando lo vi, digamos que me tocó, inclusive lloré con el video y días después vimos que pues la profundidad tal vez no era la que esperábamos, tal vez estaba confundiendo un episodio de tristeza con un episodio de depresión, que son cosas diferentes, por eso siempre soy muy digamos que insistente en no poner etiquetas, en no usar palabras que tal vez no entendemos. No somos psicólogos, o sea, no somos profesionales de la salud mental para decir cuándo algo es un cuadro de depresión y cuándo algo no. Así que hay que asistir a un médico que nos diagnostique. Siento que es importante, la salud mental es un tema importante, no es algo que debamos ocultar, no es un tabú, no está mal ir al psicólogo o al psiquiatra y creo que eso es ser responsable con nuestra salud y con la salud de todos. Y en esta oportunidad quiero que entendamos la importancia de todo lo que pasa dentro de nosotras y la importancia también de decirlo a tiempo, de comunicarlo. Cuando yo escucho este tipo de casos de gente que se suicida y todo este asunto, yo pienso, ok, nadie a su alrededor se dio cuenta que esta persona estaba presentando comportamientos depresivos. Les dije al inicio que quería contarles de una experiencia personal que tuve cuando tenía más o menos 14 o 15 años. Empecé a sufrir, digamos que de algunos impulsos de ansiedad. Nunca fui a un médico, nunca fui a un psiquiatra que me pudiera decir, ok, usted tiene ansiedad. De hecho, en el momento en el que estuve, o más bien cuando presenté eso, cuando tuve eso, nunca supe qué era lo que pasaba. Pensé que era parte del crecimiento, digamos que siempre he sido una persona que trata de entender sus temporadas, pero básicamente lo que sentía era ganas de salir corriendo, me sudaban las manos, no podía dormir, tenía insomnio, no le veía sentido a la vida, no me quería arreglar, no quería estar con gente que tal vez me mostrara otra cara de la vida. Fueron más o menos 2 años. Fue un tiempo súper tortuoso porque no solamente era un tema de emociones, sino que físicamente no lograba estar bien, o sea, no lograba sentirme plena. Digamos que podía estar súper tranquila en un espacio normal con gente y de repente empezaba a sentir ese impulso de irme, ese impulso de quiero correr, de que me siento encerrada, de que es horrible esto que estoy sintiendo. Les dije que quiero ser muy responsable con este episodio porque no quiero comunicarles, ok, yo sufrí de ansiedad, yo sufrí de depresión, probablemente tú tengas algo que, digamos que tienes la certeza que es ansiedad y tal vez digas, ok, Catherine en 2 años estuvo súper bien y entonces yo llevo 10 años con esto y no lo logro, es un problema mío y me voy a sentir culpable. No, o sea, nada que ver con eso. Siento que tal vez lo mío fue un tema, no sé, de una etapa, o sea, no podría decirles eh, con certeza qué fue lo que pasó, pero sí tengo una verdad y acá no quiero imponer una creencia religiosa o un dogma y entiendo y respeto todos los pensamientos de las personas que pueden estar escuchándome en este momento, pero a mí me ayudó muchísimo Dios, o sea, a los 17 conozco a Dios, realmente a Dios, no un tema de una iglesia o de una religión, lo que siempre tratamos de decir, y empiezo un proceso de sanidad, un proceso de sentirme bien conmigo misma, porque también había temas de autoestima que no había trabajado, de asuntos que tenía no resueltos por cosas de la infancia, que eso tal vez en otro episodio les contaré si se da la oportunidad. Y empiezo ese proceso y con el tiempo Dios me sana, o sea, digamos que llega un punto en donde soy completamente libre.
Tal vez en mi caso no era un asunto químico o un asunto de una deficiencia en mi organismo, pero conozco casos en donde el, el cuadro es muy extremo y es un cuadro realmente que necesita una ayuda médica, y eso es a lo que tenemos que apuntarle. Empecemos a ser responsables con la gente que amamos, ¿saben? O sea, hay gente que está a nuestro alrededor que nosotros vemos que les está sucediendo algo, no solamente en nuestra familia, sino en nuestra oficina, en nuestra vida diaria, en nuestra universidad, el vecino de al lado que uno lo escucha mal. Entonces, hoy quiero que hablemos de emociones, hoy quiero que hablemos desde una perspectiva no tan profunda, no vamos a ir, o sea, esto no es un episodio médico, sino que vamos a hablar de cómo enfrentar las crisis en nuestra vida y de la importancia de poderlas comunicar a tiempo, de la importancia de entender que somos valiosos para otros, ¿sí? Que es una verdad que a veces es complicada y eso es paradójico. Entonces dije, ok, voy a preguntarle a algunas mujeres que me encuentre por ahí cómo manejan esos momentos de crisis, si se lo cuentan a otras personas, y esto fue lo que me respondieron. Hola, soy Jimena. Pues los momentos de crisis hay que enfrentarlos pues con paciencia, teniendo un plan, de pronto un plan B. No soy una persona tan abierta a los demás, entonces se me complica mucho eso y pues con las personas que hablo es como con las personas que, con digamos mis amigos, pero realmente demasiado confidentes. En realidad, no mucho, porque lo expreso, se dan cuenta cuando estoy triste. No me cuesta hablar de mis sentimientos, siempre y cuando sea con personas pues cercanas a mí o de mi entera confianza. Bueno, pues sí, a mí se me hace difícil contar mis sentimientos porque la verdad siento que las personas no son 100% transparentes, de hecho ninguna. ¿Qué planes haces cuando estás baja de nota? Ok, creo que me gusta estar sola, pensar, tranquilizarme y encontrar la mejor solución. O sea, no uso la técnica como el encierro, sino sigo mi vida normal y, o sea, me relajo, como que intento no pensar en eso y le encuentro una solución, pero de una forma calmada. Los momentos de crisis los supero, o bueno, los sobrellevo en la soledad, eh, Dios y el tiempo van como apaciguando la tormenta. Mis estrategias son beber como nunca. Siento que me dan ataques de ansiedad. En muchas ocasiones me acuesto a dormir. Ok, ¿cómo ayudas a las personas que amas cuando las ves tristes? Las ayudo dándoles un abrazo de oso, demostrándoles el apoyo y que estoy ahí, y no siempre como hallándoles la razón, sino dándoles una solución y a sobrellevar los problemas y las cargas. Bueno, yo soy una persona súper apoyar a las demás y, y no sé, pues primero pues siento que es mejor cuando la gente se desahoga de sus problemas en realidad. Pues obviamente como que le pregunto qué tiene, la escucho, no sé si necesita un abrazo, un consejo, considero que es como una manera de ayudarles y pues hacerles saber que de pronto cuentan conmigo. Pues me gusta mucho como pregunta, o sea, que si la persona se abre a mí a contarme su problema, me gusta escucharlo, me gusta aconsejarlo, o sea, demasiado, me puedo quedar horas y horas hablando con la persona. Bueno, escuchamos diferentes opiniones de la forma en la que cada una de estas mujeres enfrenta la crisis, pero algo que tenemos la mayoría de mujeres en común es que siempre estamos preocupadas por la otra. Es decir, si tenemos una amiga que tiene una situación complicada, lo que hacemos es escucharla, llamarla, aconsejarla, invitarla a comer, pero descuidamos nuestras propias emociones. Es súper extraño. Cuando ocultamos lo que nos está pasando, es como si empujáramos esas emociones negativas a lo profundo de nuestro ser para que nadie las notara y para que nadie las viera. Y claro,
hay chicas que son súper buenas disimulando lo que les pasa, pero tarde o temprano eso va a salir y eso va a explotar por algún lado. Es como cuando uno tiene, no sé, una tubería que está tapada o no sé, de plomería, pero que está tan tapada que llega a un punto en donde explota y se rompe. Y a veces lo que pensamos que es correcto es simplemente pongámosle un parchecito, es simplemente se nos está rompiendo y yo la cubro por un lado para que nadie note lo que está pasando. Y a la larga eso termina ahogándonos y asfixiándonos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotras no somos lo suficientemente valientes de contar lo que nos está pasando, y cuando digo lo que nos está pasando me refiero a mil cosas, no necesariamente tienes que sufrir de ansiedad o depresión o de algún desorden mental o bueno, de un estado de salud complejo para expresarlo. Entonces nuestra garganta se empieza a llenar de nudos porque empezamos a guardar todo lo que nos está sucediendo, tal vez esa herida que nuestra pareja nos causó. Le pusiéramos es un silenciador a nuestras emociones para no sentirlas, pero muy en el fondo las estamos sintiendo. No queremos enfrentarlas, por eso intentamos quitarlas del panorama. Entonces tenemos que aprender a escuchar nuestras emociones porque son como un semáforo. Las emociones son esa alerta que nos dice cuando algo está mal en nosotras mismas. Y a decir verdad, el miedo nos muerde la lengua. Es como que tenemos tanto miedo de la opinión de la gente que nos rodea, de que nos vayan a juzgar, de que si contamos eso que nos está sucediendo o eso que nos está pasando, probablemente la gente que está cerca nuestro nos va a abandonar. Y creo que desde ahí ya tenemos un problema y es que partimos del hecho de que el amor de la gente que está a nuestro alrededor no es genuino. Entonces, digamos que, ¿cuál sería la noción que tienes de amigo? ¿Cuál sería el sentido de tener un amigo en tu vida que no te va a entender? ¿Cuál es la invitación? A que saquemos eso que nos está sucediendo. Tal vez todavía no has encontrado a la persona correcta a la que le puedes contar, pero siempre hay alguien. Y si no hay alguien, puedes ir a un psicólogo en este caso. Si definitivamente tú dices, no, es que nadie de la gente que está a mi alrededor me puede escuchar, ok, puedes buscar ayuda profesional. Pero creo que en la mayoría de los casos hay gente que nos quiere, hay gente que está dispuesta a escuchar. Hay cosas que son muy nuestras y son cosas que tal vez no les interesan a los demás, pero cuando empiezas a sentir que ese nudo ya está muy grande, cuando empiezas a sentir que hay algo extraño en ti que no te deja seguir fluyendo con tu vida, es hora de contarlo. Y es hora de identificar a qué amiga o a qué persona puedes acudir. Y se los dice una persona a la que le cuesta expresar sus emociones. Lo dije en el primer episodio y es que no es que yo tenga todo resuelto, es que este tipo de cosas también son importantes en mi vida y trato como de trabajar en ellas. Entonces, a mí me parece muy chistoso cuando la gente le cuenta sus problemas a personas que está al otro lado del mundo a través de alguna red social porque pues esa persona no las va a juzgar, pero siento que obviamente te van a escuchar y te van a dar un consejo, pero probablemente no vas a recibir la misma ayuda que podrías recibir de una persona que pueda estar cerca de ti. Entonces hay estrategias que puedes usar. Algo que es muy funcional es escribir tus sentimientos, tus emociones en una agenda, en algún lugar, pues que obviamente nadie lea. Y eso te va a ayudar mucho a prepararte psicológicamente, a preparar tu corazón para abrirte con otra persona, para contarle a otra persona lo que te está pasando. Si es un tema interno tuyo, pero cuando es algo que está sucediendo con una persona con la que interactúas habitualmente, como tu pareja, que digamos, he escuchado historias de personas que todo el tiempo se están quejando de su novio, de niñas que todo el tiempo se están quejando como de su pareja, pero nunca le han contado a esa persona qué es lo que les molesta, o sea, como que les cuesta decirle a ese novio como, oye, no me gusta tu actitud, oye, esto me está, no sé, vulnerando, como que preferimos callarnos y no enfrentar la situación. Ahora bien, si es una situación que no solamente te involucra a ti, sino que involucra a otra persona y que la expone, ¿sí? Sí, o sea, en el caso de que tú contaras esa situación, expondrías a un tercero y ese tercero te dice que no es necesario contarlo, que todo va a estar bien, que no pasa nada. Tienes que vencer el miedo, porque el miedo es algo que nos paraliza, y entender que tu ser, que tu vida
es importante, ¿sí? Y que probablemente esa situación también está afectando al otro, pero el otro no tiene la valentía de enfrentarla. Entonces, si esa persona no toma la iniciativa, pues tú la vas a tomar. Así que el primer consejo es no te ahogues, busca a alguien de confianza y cuéntale lo que sea necesario. Alguien que no te va a juzgar, alguien que va a estar dispuesto a ayudarte. Lo segundo es siempre, siempre, siempre di las cosas con empatía. Si es un raye que tienes con alguien, dile la verdad con empatía. Hay un proceso hermoso que se da entre seres humanos e incluso en el reino animal llamado comunicación. Cuando yo comunico explícitamente lo que me está pasando, puedo encontrar una ayuda. Los estados de WhatsApp no funcionan, niñas. O sea, la niña que pone 10 estados de WhatsApp al día diciendo que la vida es lo peor, que la gente la traiciona, eso realmente no funciona. Probablemente encontrarás gente que te responderá a los estados y te dirá, oye, ¿qué te pasa? Pero es una solución superficial. Otra cosa que también solemos hacer, porque creemos que la gente es adivina, es intentar dar señales de que estamos mal. Entonces empiezo a hacer mala cara, empiezo a ser indiferente. O sea, niñas, algo que siempre escucho de los hombres que dicen de nosotras es que siempre que nos preguntan si nos pasa algo, decimos, no nos pasa nada, pero tenemos un incendio en el corazón. Nunca he entendido eso, digamos que me cuesta pensar. Pues digamos que tal vez por mi falta de experiencia con el sexo opuesto, pero me cuesta pensar que a uno le pregunten qué tiene, uno esté mal y diga que nada. O sea, me parece que no tiene sentido, me parece de verdad ridículo que no digamos qué nos está pasando. Si tienes un tema con tu novio y él te dice qué te pasa y tú le dices que nada, pero en realidad a ti te molesta que el tipo te deja plantada todas las veces pues que le dices que vayan a cine, nunca va a cambiar. Entonces, como que seamos claras. La mala cara, el estado de WhatsApp, el démosle celos con otro, no funciona. Pues yo no creo que funcione. Piensa antes de hablar. Otro consejo. Piensa antes de pronunciar una palabra, de lo que vas a decir. Si tienes que ir a hablar con alguien de algo que te molesta, piensa primero cuáles serían las palabras correctas, de qué manera no hieres a esa otra persona y por qué vas a tener esa conversación un poquito incómoda y cuál sería digamos que la forma correcta de hacerlo. Y el último consejo que te quiero dar en este episodio es habla en primera persona. Yo siento, yo considero, yo me sentí, yo pensé, hazte responsable. Eso lo dijimos en el primer episodio, pero hazte responsable. Empieza a desatar esos nudos que tienes en la garganta poco a poco. No necesitas quitártelos todos un solo día, pero poco a poco empieza por pensar que te está molestando muy internamente, que no has sacado, que no has exteriorizado, que te está incluso enfermando físicamente. Habla, habla porque las personas que están a tu alrededor no son adivinas. Repito nuevamente, habla. O sea, la reflexión final de este episodio y el título que le puse de que cuentes cuántos nudos en la garganta tienes es porque es necesario que lo saques. Pero nuestras emociones son un tema serio, son iguales de importantes a lo que comemos, a la rutina de ejercicio que hacemos, a la carrera profesional que estudiaremos, son iguales de importantes y son las que determinan la forma en que tú manejas lo que estás sintiendo, es la que determina cuán impactante va a ser tu vida, ¿sí? No esperes a que la gota rebose el vaso. O sea, no tenemos que esperar a que el vaso esté súper lleno para tomar decisiones. Toma decisiones con respecto a ti misma, toma decisiones sobre lo que necesitas cambiar en tu vida. No se trata de llegar a extremos y de estirar los límites lo más que puedas, sino de estar bien. Y somos humanas. Este podcast se llama Queridas Humanas, porque somos humanas, está bien sentir, no somos débiles si lloramos, no somos débiles si no queremos hacer ciertas cosas en ciertos momentos. Somos fuertes si empezamos por cambiar el asunto, si empezamos a escucharnos, a escuchar esto no se trata de que nuestra voz interior, no, pero sí de entender que esto que late dentro de nuestro pecho es más que un corazón de carne y es una metáfora que tengo para explicar que ese corazón es importante y que nuestra salud mental y emocional es una prioridad. O sea, no está bien que la gente se ahogue en sus problemas y tome como decisión morir.
y yo sé que esto suena extremista y probablemente tú dices, no, pues yo simplemente estoy pasando por una etapa complicada y bla, bla. Obviamente, pero tenemos que cuidar de la salud de la gente que amamos y de nuestra salud también. Mil gracias por escuchar el segundo episodio de esta primera temporada. La segunda temporada va a ser un poco más de datos curiosos y de historia. Entonces, esta es un poco más de lo que sentimos. Quise abrir, digamos que el podcast con estos temas porque es en tributo a su nombre. Esto fue todo por hoy. Disculparán la carreta que les eché hoy, pero era un tema importante. Déjenme sus comentarios en Twitter, que por cierto no tiene seguidores, es una cuenta que necesita de su amor. Nos vemos en un próximo episodio. Queridas humanas.